ahí por la CGT de los argentinos, su lucha, su mensaje. Así que es un honor, un gusto. Y bueno, vamos a tratar de, también es importante esta iniciativa de la Delegación La Plata, de, bueno, más allá de la coyuntura, plantear un tema más de fondo, ¿no? La democracia esta que no sé si supimos conseguir, es lo que pudimos alcanzar después de dos grandes pérdidas, ¿no? La primera es el fallecimiento del general Perón y la segunda es la represión de la dictadura tremenda que bueno, tenemos 30.000 compañeras y compañeros y muchos de ellos del movimiento obrero, delegados, dirigentes sindicales, secretarios generales. Así que yo quería un poco, le voy a dar un poco más la parte histórica y los compañeros son protagonistas ahora que tomen la actualidad. Pero sí recordar algunos hitos, pequeños hitos o grandes de esa lucha. Recuerdo, para ser breve, el año 1982, había terminado la guerra de Malvinas con la rendición del ejército argentino, lamentablemente, y la dictadura estaba en un proceso de desgaste, y después del 10 de junio el movimiento obrero que venía peleando se comienza a organizar ya de manera más firme el pedido de urnas y de democracia en la Argentina, pidiéndole una fecha a la dictadura. Y llegamos a diciembre del 82 a una marcha, una movilización, la multipartidaria, muchos dirigentes políticos que aparecieron en el último año, no antes, fueron a entregar un petitorio a la Casa Rosada. Estaba el presidente de la Viñones, Galtieri había renunciado, Nicolai, comandante en jefe del ejército, y entregaron un petitorio pidiéndole fecha electoral. Y nosotros llegamos con una marcha, y acá quiero recordar a los compañeros de la CGT Avellaneda, al Cholo García, que vinieron caminando desde Avellaneda y mucha militancia confluyó a esa columna. Y llegamos a una plaza y llegamos hasta la Casa Rosada. Llegamos volteando vallas porque no quería que nos acercáramos, con una represión importante, y llegamos a las mismas puertas de la Casa Rosada, ¿no? A golpearle las puertas a la dictadura para pedirle una fecha de elecciones. Entonces, los trabajadores peleando desde el primer día, el 24 de marzo del 76, hasta este momento donde había que definir la fecha de elecciones, que Viñones, a los 2 días de esa marcha, anuncia que el 30, si no me equivoco, el 30 de octubre del 83 se iban a realizar las elecciones. Para esto, la dictadura, Cavallo estatizaba la deuda externa, transfería la deuda de las empresas privadas al Estado. Nicolai ordenaba que se destruyan los archivos y listados de los compañeras y compañeros que habían sido víctimas de la represión. Es decir, era una dictadura que estaba ordenando su retirada, y nos quedó una hipoteca muy grande, ¿no? O sea, llegamos como pudimos a esa democracia. Por eso es bueno tener en cuenta, uno por ahí escucha, ¿no?, la democracia. Bueno, pero llegamos con una democracia que ya, del punto de partida, tenía la enorme herencia de la deuda externa y la necesidad de recomponer. Los militantes populares, las organizaciones, los partidos políticos, el movimiento obrero, que venía de una lucha en condiciones muy desfavorables, ilegalidad de los paros, intervenciones sindicales, dirigentes presos. Entonces, hubo jornada, no me voy a extender, ustedes la conocen, pero bueno, no hay que olvidarla, muy importante. Y desde el primer día, acá en la zona, cuando viene la represión a las 3 de la mañana, ese 24 de marzo, tomaron las grandes puestos de trabajo y fábricas de la zona, ¿no?, militarmente.
y hubo resistencia del primer día. En la fábrica Peugeot, cuando fueron a detener a los delegados, se paralizó y los trabajadores se movilizaron al playón para defender a sus delegados. Y bueno, se fue elaborando una estrategia en condiciones muy difíciles, pero se pasó del conflicto de empresa a una huelga ferroviaria en el año 77. Luego aparece, digamos, este núcleo de dirigentes de gremios chicos, por decirlo de alguna manera, que no habían sido intervenidos, que toman la posta de la pelea porque los grandes sindicatos están intervenidos y los dirigentes sindicales presos. Y me refiero a la Comisión Nacional de los 25, que en el año 79 lanzan el primer paro general, ¿no? En condiciones difíciles de ilegalidad, aprovechan una convocatoria del Ministerio de Trabajo para ir a la Organización Internacional de Trabajo y desde ahí lanzan ese paro el 27 de abril, que resultó un paro muy importante. Y a partir de ahí empezó una etapa de rearmar la CGT, ¿no? Estaba prohibida, por supuesto. Las obras sociales intervenidas, los gremios no podían. Los trabajadores que en el año 77 tuvieron que reafiliarse, quedamos todos desafiliados. Y en el 77 hubo que ratificar ante el empleador y ante los interventores de cada uno de los sindicatos que nosotros queríamos seguir siendo afiliados en nuestro gremio. Es decir, en esas condiciones. Por eso es bueno recordarlo, porque este tema fue negado. Todavía se habla muchas veces, y compañeras y compañeros muy respetables, pero cuando hablan de la dictadura hablan de la resistencia de los derechos humanos y esa especie de catástrofe fue Malvinas. En el medio pareciera que no hubo lucha, y hubo mucha lucha, mucha. Por eso es que esta democracia tiene deudas, una de ellas con el movimiento obrero organizado, con Saúl Ubaldini, con Saúl. No hubo un reconocimiento a este accionar sindical, como debiera, ¿no? Así que, primer aspecto, el movimiento obrero contribuyó a la derrota de la dictadura y a su retirada. Y hubo que, por eso yo le pido disculpas al gringo por eso, quiero resaltar que parte de esa pelea se tuvo que hacer no de la superficie, sino de la clandestinidad, para evitar la represión. Y bueno, con el gringo Michetti estuvimos juntos, peleando. Él vivía en el Gran Buenos Aires y tenía un trabajo barrial, territorial, pero vinculado a las fábricas, en Montechingolo. Y bueno, las fábricas automotrices fueron un centro también de pelea. Así que desde ahí nos conocemos con el gringo. Y la verdad que es un gustazo reencontrarnos, gringo. Él después, bueno, fue en la etapa ya democrática, pudo insertarse en el diario La Voz, ser delegado gremial, y empezó en este gremio querido de gráfico, que siempre fue una referencia nuestra, la Lista Verde. Raimundo estaba en el exilio todavía. Y los primeros años de democracia tampoco fueron fáciles, ¿eh? Uno escucha también los padres de la democracia que perseguían, los padres de la democracia que seguían la intervención a las obras sociales, y que, bueno, hubo que luchar por la normalización sindical primero y de la CGT después, que tardó bastantes años. Yo quería hacer referencia, hablando de hitos, a la CGT de Saúl Ubaldini y la CGT Brasil en su momento, Brasil por la calle, ¿no? Donde funcionaba, que era, creo, si no me equivoco, una sede del sindicato de camioneros de Capital Federal, que Ricardo Pérez, su dirigente, era un compañero que trabajó el tema de los derechos humanos, porque otra de las cuestiones que nos adjudicaban era que no éramos solidarios con la lucha de derechos humanos. No fue así. Ricardo Pérez fue un baluarte en esto. Bueno, la CGT Brasil, primero que alcanzar la democracia, se comienza a plantear un proceso de normalización de la Confederación General del Trabajo.
Y ese proceso implicó la confluencia, se eligió un triunvirato también, creo que era un triunvirato, de distintos sectores, porque tuvimos un sector que colaboró con el proceso militar, ¿no? Es decir, mientras nosotros seguimos la pelea en el marco democrático ya, pero buscando el reconocimiento de derechos perdidos. Y la normalización de la CGT fue un objetivo importante. El radicalismo llega a la democracia, nos gana por primera vez, derrotado el peronismo en las urnas, nos dolió mucho, pero bueno, no tuvimos las mejores propuestas y candidatos en esa elección, pero la verdad que tuvo una actitud de confrontar de entrada con el movimiento obrero, y esa confrontación nosotros veníamos tratando de recuperarnos, nos obligó a seguir una pelea, ¿no? Ya en marco de democracia, pero no abandonar lo que se había hecho en la dictadura, por el contrario, y tratar de ensancharlo. Así que el radicalismo claudica, después de un amague de Grispun, pasan a someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Alfonsín se niega a investigar el origen de la deuda externa. Alfonsín era el presidente argentino que tuvo la oportunidad de distinguir lo que era la deuda legítima de la ilegítima, porque lo agarramos de la dictadura. Después el imperio tuvo una estrategia para diluir esa deuda, digamos, confundir y diseminar bonos. En ese momento se niega a Alfonsín a revisar la deuda legítima y la ilegítima. Y la CGT de Saúl empieza a plantear la conformación de un programa que tomaba la historia, el programa de La Falda, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, y que se elabora para afirmar un proyecto nacional en democracia. Porque el hecho de que tengamos democracia no asegura el proyecto nacional, ¿no? Está claro. Bueno, en ese momento había que afirmarlo, y esos son los 26 puntos que lanza la CGT, cuyo primer punto era la moratoria al pago de la deuda externa y la distinción entre deuda legítima e ilegítima. Y el número 26, me acuerdo, y estoy en un gremio de la educación, se refiere a la educación en la Argentina, la necesidad de la defensa de la escuela, la necesidad del presupuesto, la necesidad de también toma algo muy importante, el tema de los contenidos de la enseñanza, el punto 26. También plantea la nacionalización de los depósitos bancarios, y en base a la utilización de esos depósitos, la implementación de planes de infraestructura y de vivienda para la reactivación. Fue un programa muy importante. El compañero Castillo, él era del gremio portuario, pero de los conductores navales, exacto, fue el que impulsó con mucha fuerza, porque se debatió el tema de los 26 puntos. El primer punto de deuda externa, Castillo lo afirma, era de la Comisión de los 25, y Mari Sánchez peleó mucho el punto 26, digamos. Y bueno, mientras eso ocurría, Triaca y Baldassini, citados para declarar en los juicios de la verdad en la represión, negaban que ellos no conocieron trabajadores detenidos desaparecidos. Una vergüenza, pero esto también ocurría. Y acá en La Plata teníamos columnistas, Antonio Balcedo, en el diario El Día, que había acompañado a todo el proceso de la dictadura, defendiendo las políticas de los militares, y que se insertaban en las comisiones de normalización sindical, muchos de ellos. Así que nada, esto fue fácil, tampoco fue muy difícil con los militares, pero en el marco democrático hubo que lucharla mucho para poder avanzar. En el año 87 se logra la unificación de la CGT y una normalización, sin lograr todavía el reconocimiento a la personería gremial, que va a venir después con la ley Oraldo Brito, que se logra sancionar, la ley de asociaciones sindicales, que garantizara otra vez respetar el principio del sindicalismo argentino nacido en el peronismo, que es la unidad sindical, el sindicato por rama de actividad, el convenio colectivo con alcance para todos los trabajadores, estén o no afiliados, la ultraactividad de los convenios. Todo esto con el Plan Austral
lo había puesto, no se podían negociar aumentos salariales que no estuvieran motivados en la productividad. No había libertad de discutir convenios colectivos. Estamos hablando de democracia. Entonces, esto lo quería poner de relieve porque me parece importante poder, a la hora de ir evaluando la democracia, estas cosas ocurrieron. Y también que los 26 puntos, cuando, digamos, el plan austral empieza a naufragar y la lucha social venía en ascenso y el sindical también, nosotros veíamos cómo esa lucha debía tener un correlato político y fue llevado los 26 puntos al Partido Justicialista y vivimos también una defraudación en ese momento de quienes conducían el Partido Justicialista, que se negaron, lo quiero decir, a incorporar los 26 puntos en los lineamientos programáticos que iba a llevar el Partido Justicialista. Hubo dos propuestas, una llevada por el Movimiento Obrero y otra por Curia, Cavallo, que vino en la mano de la Sota, y discúlpeme, yo sé que hay compañeros por ahí que pueden sentir, pero la historia es la historia. Ya estaba Cavallo y Curia, me acuerdo de algunos nombres, Figeri también de la provincia de Buenos Aires, parte de la renovación, se pusieron todos de acuerdo en decir, no, los 26 puntos, bueno, vamos a ver, la moratoria hay que estudiarla. Lo real es que sale otro programa, que fue el programa del salariazo y la revolución productiva, que como consigna no estaba mal, pero le faltó contenido a ese programa, ¿no? A tal punto le faltó contenido que bueno, resultó que el gobierno electo, que gana con una gran diferencia de votos, a Angeló, ¿no? Va a gran diferencia, siempre tuvieron el 40% otros tipos. Angeló saca el 40% en esa elección, pero Menem logra triunfar y cambia, sufre también la hiperinflación, los golpes de mercado, que en alguna medida, el final del plan austral, hay golpes de mercado. Y también la bienvenida a Menem. Hay que reconocerlo que cuando Menem asume tenía este programa tibio, desarrollista, pero bueno, no era el programa de entrega. No votaron los argentinos el programa de entrega. Sin embargo, hubo dos golpes inflacionarios y termina adoptando como ministro de Economía a un gerente, un CEO, como se dice ahora, no sé cómo se llama, pero de Bungibor, Roy, ¿no? Fue ministro de Economía. Es decir, ahí empezamos a ver que el esfuerzo grande de recuperar la democracia, el esfuerzo grande también que digamos, los intereses de los trabajadores estén proyectados políticamente, se empezaba a diluir, ¿no? Y bueno, ahí empieza otro ciclo, que es el ciclo neoliberal, digamos, abierto, con las privatizaciones, la flexibilización laboral, un sector de la dirigencia sindical que había colaborado con el proceso militar, que no había peleado en democracia, que había sido colaboracionista de Alfonsín, porque fueron al Ministerio de Trabajo también, y cuando ya no daba más el radicalismo, recurrió a ellos en el Ministerio de Trabajo. Ellos se entronizaban nuevamente en querer conducir la CGT. Y el requisito, Menem, pero también lo tengo que decir, Duhalde lo dijo, y hay otra figura más que ya me olvido, dijeron que los 26 puntos eran anacrónicos, pero lo hicieron después de las elecciones, no antes, porque en todos los actos de Saúl Menem estaba. Y si no lo invitaban, llegó a alquilar una grúa para que lo pusieran en el palco. Y después los 26 puntos eran anacrónicos. Esto lo vivimos, lo sufrimos. Y bueno, entramos en esa década del 90, yo ya voy terminando, que no estoy bien de tiempo. Voy terminando. Entramos en esa década del 90 y donde la CGT vuelve a dispersarse, digamos. Esa unidad que se había logrado
porque nos divide obviamente la postura frente al proyecto de Menem, y hubo que reagrupar fuerzas alrededor de Saúl, y el nacimiento de expresiones sindicales ya en el 94, importantes, como fue el movimiento de trabajadores argentinos. También empieza a perfilarse lo que antes, al principio no apareció como una central sindical. El Congreso de los Trabajadores Argentinos se transforma en CTA, Central de Trabajadores, que trataba de expresar también una política opositora al menemismo. Y en el año 96, porque Menem es reelecto, bueno, no solo pasó lo que pasó, digamos, ¿no? Y hay compañeros acá de Ensenada, todo lo que se vio en las privatizaciones, tan doloroso, tantos despidos. En el 96 ya la desocupación llegaba a un 17%, una cifra muy elevada de desocupados, porque Menem gana diciendo, así como combatí la inflación o la hiperinflación, él logró con la convertibilidad estabilizar los precios. Está bueno esto para el presente, no tenerlo en cuenta. Y entonces plantea la elección diciendo que así como había combatido la hiperinflación, él iba a combatir la desocupación, que ya empezaba a ser un problema y que se agudizó, como preveíamos, pero bueno, la voluntad popular lo reelige a Menem, y en el año 96 hay un hecho, a mí me conmovió bastante. Estaba ese día, me levantaba como todas las mañanas, prendo la radio, y en Neuquén y en Plaza Winkle, en junio, julio, en el medio del frío, con 10 grados bajo cero, más de 10.000 personas cortaban la ruta en Plaza Winkle y en Tartagal, Salta. Y en Tartagal, será por el apellido, me acuerdo, Pepino Fernández, un dirigente, un delegado de base del SUPE que había sido despedido, hablaba por la radio diciendo que, bueno, ellos estaban cortando, y que les decía a los que vivían en Buenos Aires, que estaban calentitos en ese momento, que el gas que los abastecía salía de allí, del Neuquén, y que ellos lo que buscaban era retornar a sus puestos de trabajo. Ahí nacen los piquetes, digamos, ¿no? Hasta con un nombre sindical. Era piquete de ruta, era cortar la ruta para llamar la atención. Y bueno, esto empieza a prefigurar, no digo otra Argentina, pero una Argentina que empieza a modificarse, ¿no? Con desocupados, con trabajo informal, y una pérdida relativa del poder sindical. O sea, se empezaron a debilitar las organizaciones sindicales por el número de trabajadores y por la calidad del empleo. Esto ya empieza en los 90 y se ha venido agudizando. Bueno, yo voy a terminar un poco acá, así los compañeros, pero bueno, esto va conduciendo ¿a qué? Al 2001. Va conduciendo al 2001, y donde ese cimbronazo tan fuerte, el 19 y 20 de diciembre, provoca cambios políticos en la Argentina, ¿no? O sea, una vez más en nuestra historia, una rebelión popular lo que produce son consecuencias positivas, no negativas, sobre la democracia. Y esto lo quiero traer porque me parece que yo escucho apreciaciones, no, porque puede haber quilombo, hermano, la democracia, si no tiene alguna tirones de oreja, se va achicando cada vez más. Entonces, un poco reflexionando, el peronismo habló y defendió la democracia, pero la idea que tiene la democracia no es la misma que la de los demoliberales. No es la misma. No es la misma de la que surge en la Constitución Liberal del 53. El general Perón nos supo recordar, y más los que éramos jóvenes, a veces enojados, nos dijo, el peronismo es lo que las 20 verdades dicen. Nos lo dijo, nos lo recordó. Fuimos a ver las 20 verdades. Y una de las verdades dice que la democracia, la verdadera democracia, habla de verdadera democracia, es aquella en que el gobierno hace lo que el pueblo quiere.
Este es el concepto, es decir, que no se ata a una falsa división de poderes y a un republicanismo y no se agota en una representación solo a través del sufragio y del partido político. Y esto lo reafirma Perón en el año 74, cuando ya le quedaba muy poca vida, 1 de mayo, él da un discurso y una presentación en el Congreso Nacional, porque además se trataba del presupuesto, y plantea las bases para el modelo nacional. Y ahí él habla de la democracia social en la Argentina. Democracia social, verdadera democracia. Son conceptos que es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque esta democracia achicada que estamos viviendo está muy lejos de lo que el peronismo siempre anheló y practicó. Y a nivel de... Hay un tema que hace al debilitamiento de la democracia, que es la falta de participación popular y de los trabajadores. Se ha venido agudizando, compañeras y compañeros. Yo me pregunto, Instituto, el ANSES o el PAMI, ¿qué grado de participación tienen la gran cantidad de jubilados, trabajadores jubilados, en la conducción del organismo? Ninguna. ¿Cuántos son los representantes sindicales que han llegado al Congreso Nacional? En el 83 fueron 13 los representantes sindicales. En la última elección del 2019 no me alcanzan los dedos de la mano para decir cuántos son. Hemos venido perdiendo grados de participación, los trabajadores y a nivel popular también, en organismos del Estado, en Aerolíneas Argentinas, en todas las empresas estatales. Han sido suplantados por gerentes, por CEO, por no sé por qué, pero la verdad que esa pérdida de participación después se nota a la hora de la convocatoria política, inclusive a la hora del sufragio. Venimos lamentablemente de tener elecciones hace 2 años que han significado la pérdida de 4 millones de votos. Y 2 millones de nuestros compatriotas no fueron a votar. Y no tenemos garantía de que esto se pueda modificar, ojalá sí. Pero la verdad que es un proceso que va excluyendo cada vez más. Y el movimiento obrero, ¿saben cuántos dirigentes sindicales tuvieron las listas del 46? 63 representantes de los trabajadores llegaron al Congreso Nacional. ¿Cuántos tenemos ahora, compañeros? Entonces, estamos en la necesidad de defender la democracia, porque no hay que hacerle el juego a estos tipos que embarran la cancha permanentemente a nivel internacional y nacional, pero la verdad que esta democracia necesita modificaciones importantes, sobre todo en los grados de participación y también en el contenido. Entonces, la necesidad de recuperar una mayoría política y social es estratégica. Sin esa mayoría no vamos a poder sancionar las leyes que necesitamos. Y sin esa mayoría tampoco vamos a alcanzar a modificar esta Constitución neoliberal de 1994. Y me parece que este es uno de los grandes objetivos que debemos plantearnos desde la militancia. No alcanza, en el juego podemos hacer tramoya o no tramoya, alianzas transitorias. ¿Y qué ganamos, compañeros? Después no podemos sancionar una ley porque no tenemos mayoría, ni en diputados ni en senadores. Entonces, y desde el punto de vista de los trabajadores, hoy tenemos 46% de trabajadores en blanco, con protección social, y tenemos otro tanto, un 46% de cuentapropistas, de monotributistas sociales, de desocupados. Y hay que reconocer que el gobierno, digamos, ha logrado un crecimiento económico y hay un nivel de ocupación importante en la Argentina, pero que no alcanza. Y tenemos un grado de informalidad muy grande. Y yo digo, no es tan difícil. En el gremio de la construcción, compañeros, hay 1 millón de trabajadores en negro. 1 millón. Y un registro que centraliza la Cámara Empresaria con UOCRA. Ahí hay 400.000 en blanco, digamos, y hay 1 millón afuera. Tan difícil es trabajar. Hay 3 o 4 sectores que hay que trabajarlos intensivamente y esa cifra del 46 baja al 20%. Pero bueno, hay que hacerlo desde el Estado
y hay que hacerlo desde las organizaciones sindicales. Entonces la idea es que tenemos que recuperar una democracia participativa, social, y bueno, peleamos para recuperar la democracia, en buena hora que la alcanzamos, pero no podemos quedarnos en este juego que termina siendo un juego de entretenimiento donde no discutimos el poder. Porque el último elemento que quería plantearle es que nosotros, ya en el 83, lo que alcanzamos fue la democracia, pero ¿saben qué? Una democracia que estaba muy cerca de la deuda externa y muy lejos del poder. Bueno, nada más, compañeros, muchas gracias. Los aplausos me asustan. Igual se puede secar. Disculpa, compañero. Vamos a intentar secarlo ahora. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, vamos a secar un poquito la mesa si no cae el agua. Secamos la mesa si no. Dio tablero, Y seguimos. Bueno, muchas gracias, Negro, por tus palabras. Siempre para nosotros los más jóvenes o medios de edad es importante conocer la historia, porque somos los que también tenemos que continuar el proceso de militante en los gremios. Bueno, finalizado las palabras de Daniel, le damos la palabra al gringo Michetti que aquí nos acompaña. Hola, hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto poder compartir. Gracias por la invitación y aprovechar para saludar a todos los compañeras y compañeros de SADOC, porque si hablamos de democracia, acaban de hacer un proceso democrático en el gremio participativo, que me parece que es muy importante. A veces, no digo en todos los gremios, pero una buena cantidad de gremios desarrollamos una democracia participativa permanente, constante, ¿no? Porque tenemos que hacer asambleas, los plenarios, las reuniones, es decir, un tipo de democracia que ojalá se pudiera contagiar al país. Y viene de los gremios, y tiene toda una historia eso, más allá de que algunos traten de boicotearla, digamos, esa historia democrática de los sindicatos en Argentina. Yo en realidad he participado en los últimos tiempos en varios encuentros con el tema de los 40 años de la democracia, y realmente siempre hago una reflexión, de decir, ¿por qué tenemos que valorizar 40 años de democracia? Y la realidad es muy triste, ¿no? Porque tenemos 213 años de historia y sin embargo estamos diciendo qué importante, ya llevamos 40 años de democracia seguida, ¿no? Realmente eso nos tiene que llamar a una reflexión profunda, porque la democracia viene de los griegos, viene digamos, de experiencias históricas que realmente, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Qué hemos vivido? Bueno, si uno toma los 40 años, es decir, toma el siglo pasado, cuando en el 83 recuperamos la democracia, en realidad habíamos tenido ese tipo de ejercicio durante 27 años nada más, en 83 años, en el siglo pasado. Había sido el periodo del radicalismo, que no votaban las mujeres, por lo tanto era una democracia incompleta. Habían sido los 10 años, únicos 10 años en toda la historia, digo, y no se han vuelto a repetir de lo que el negro decía, la democracia social, y después apenas 3 años antes que nos dieran el golpe de Estado. Es decir, de los 83, 27 años de poder votar, y 10 años de democracia verdadera, real, participativa. ¿Y cómo nació esa democracia? Digo, para que reflexionemos hacia adelante, porque algunos nos dicen, no, pero la historia, eso ya fue, lo demás no, la democracia tiene una historia enorme, y sin embargo siempre estamos planteando cómo afianzamos una democracia real, verdadera, que hoy no la tenemos. Seamos realistas, podemos decir, qué bueno que no están los militares, qué bueno que... pero están apareciendo otras sombras que son muy similares, y sin embargo nos damos cuenta que la voluntad popular no llega más allá que del voto, porque después del día que votamos, la cosa parece ser que nosotros somos espectadores de la realidad, de las políticas y de todo lo demás.
Entonces, ese breve periodo de democracia social, yo creo que es bueno analizarlo, porque tiene que seguir siendo para nosotros el desafío hacia el futuro. ¿Cómo nace esa democracia o por qué es posible la práctica de una democracia social? Primero, porque previo a eso hay una acción popular, una organización del pueblo muy fuerte y un hecho histórico como fue el 17 de octubre del 45. Es imposible comprender de que podamos llegar a febrero del 46 si no tomamos los caminos que abrió esa gran insurrección popular, ese levantamiento popular fenomenal. ¿Cómo se dio en un marco donde toda la partidocracia prácticamente hubo que hacerla a un lado, porque hubo que crear un partido, y ese partido se creó a partir de los trabajadores, el Partido Laborista? No había partido. Para esa expresión del pueblo había que crear un partido y había que crear un programa, porque el Partido Laborista ya tenía un programa. Es bueno a veces releer planteos del Partido Laborista antes de que Perón ganara las elecciones en febrero del 46, porque muchas de las cosas que se planteaban allí todavía están pendientes. Es decir, se concretaron esos 10 años, pero después retrocedimos enormemente y al día de hoy siguen pendientes. Por eso es muy importante marcar la necesidad de la recuperación de la democracia. Y eso forma parte del gran debate. El gran debate, cuando nosotros hoy estamos enredados en esta cuestión de una elección próxima, de la candidatura de Cristina, del planteo del programa, lo demás en el fondo está planteado la cuestión de la democracia. Y por eso digo que estos encuentros son importantes, porque no tienen que servirnos para decir, y bueno, valoremos estos 40 años y quedémonos ahí. Valoremos, por supuesto, el derecho al voto, que podamos funcionar, pero marquemos realmente esa profunda limitación que nos impone esa democracia liberal. La democracia liberal. Yo me traje este librito, nada más que para acordarlo, porque realmente soy muy sentimental. Latinoamérica, ahora nunca, Perón, año 67. Esto más que nada por el tema que hoy recordamos, el Cordobazo. Y bueno, el Cordobazo es la expresión popular independientemente del gobierno. Es decir, es una expresión de poder del pueblo, que ante un gobierno antidemocrático genera un hecho histórico que inclusive le empieza a poner fin a un proceso dictatorial, porque Onganía decía que se iba a quedar por 20 años y sin embargo al año siguiente el Cordobazo tiene que emprender la retirada y se van los militares y recuperamos, digamos, el gobierno a través del voto en el año 73. Bueno, Perón en este librito ya marcaba claramente esta cuestión de la evolución democrática, y él decía, así como la República desplazó al feudalismo, y bueno, la monarquía desplazó al feudalismo, la república a la monarquía, la democracia popular, decía él, y social, desplazará a la democracia liberal. Fines de los años 69. Y cuando uno quiere encontrar una explicación a lo que vivimos nosotros en el golpe militar del 76, realmente era la destrucción de cualquier perspectiva de construcción de una democracia popular. Porque Perón decía en este librito de allá hacia fines del 69, cómo se había deteriorado el rol de los partidos políticos y cómo se generaban nuevas organizaciones, el pueblo generaba nuevas organizaciones y se preveían nuevas instituciones que hacían realmente prever la recuperación de una democracia social. Sobre eso actuó la dictadura. Es decir, el poder popular que habíamos construido previo al año 76, previo al golpe de Estado, era la perspectiva cierta de recuperar una democracia social. Por eso tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados, porque formaban parte de esa estructura de organización de poder que estaba por abajo, que era en la base, que eran los barrios, que eran las fábricas, que era en las universidades, que era en todos los ámbitos. Era la construcción de organización y poder popular, eran las nuevas instituciones que entraban a jugar en la verdadera democracia y el sueño de Perón de que la democracia era la elección y el instrumento era el partido, pero después el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo. Y ese sigue siendo el desafío, por más que hay gran parte de la fuerza política, no hablemos de la derecha, de nuestra propia fuerza política, que le cuesta entender
el rol que tienen que jugar las organizaciones libres del pueblo para fortalecer una democracia. Si vemos la última experiencia nuestra, de nuestro gobierno, ahora 4 años, digo yo, cuántas cosas, porque nosotros decimos, sí, se encaró bien la pandemia, se encararon bien algunas cuestiones, tuvimos este problema, pero cuando se convocó al pueblo, se creyó en el pueblo para poder dar las batallas que tendrían que haber sido decisivas en estos últimos 4 años. Por ejemplo, confrontar con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no aceptar la lógica que nos viene de los 40 años de la democracia, salvo la excepción de ese periodo maravilloso de Néstor y Cristina, que nos viene de la lógica que hay que aceptar ese poder supremo que es el Fondo Monetario Internacional, que cuando se fue la dictadura pasó a ser el instrumento de dominación más claro, que bueno, no necesitaban más golpe de Estado. Si con el endeudamiento externo que nos dejaron después que se fue la dictadura, era muy fácil, si no encontrabas un gobierno que lo desafiara, ese era el instrumento central de dominación, que lo tenemos hasta nuestros días. Por eso yo creo que esto es fundamental, de que nosotros podamos debatir entre nuestras organizaciones, pero a su vez instaurarlo como un debate político profundo y serio, y cada vez que vamos, como se está planteando ahora, bueno, vamos a discutir un programa como base de una reconstrucción política, porque lo que no pudimos hacer ahora en estos 4 años, y estamos en una posición muy complicada, porque en el desorden que hay triunfa la bronca, entonces la derecha hoy parece que puede volver a ganar una elección, y bueno, es tremendo, ¿no? Porque ahora vamos a discutir un programa nosotros, ahora vamos a discutir 4 puntos. Yo pongo los 4 puntos estos que planteó Cristina el otro día, y digo como a modo de reflexión, para que nosotros veamos cómo encaramos eso, qué salto tenemos que pegar. Es decir, el primer punto es el tema de que hay que renegociar o rediscutir todo el tema con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no cambiamos la relación de fuerzas, si no tenemos, digamos, un pueblo comprometido, consustanciado, convocado por la política para dar esa batalla, díganme ustedes cómo planteamos, en qué condiciones damos esa discusión. Aquí tenemos un presidente que en un momento dijo que iba a expropiar Vicentín, y después dijo, yo creí que el pueblo no iba a acompañar. Yo no me enteré, no sé si alguno de ustedes se enteró que nos haya convocado a nosotros a una gran movilización para que lo acompañemos en la cruzada de expropiación de Vicentín. Es terrible, es una burla al propio pueblo y sus organizaciones ese tipo de planteo. Entonces, hay una cuestión de fondo. Si hablamos de 40 años de democracia, ¿qué le falta a esa democracia, entre comillas? La participación popular, el protagonismo popular. Lo que tenemos, lo que hemos podido defender pese a todo, y con el retroceso que hemos vivido a lo largo de la historia, lo hemos logrado en periodo de una democracia social. Los derechos laborales, los convenios colectivos, todo, el aguinaldo, las vacaciones, que no nos pudieron sacar. ¿Por qué? Y por la resistencia popular, No lo pudieron sacar no por la acción de los partidos políticos, de la resistencia popular, porque tenemos más historia de resistencia que de gobierno. Y ojo, aún en los 40 años de democracia, donde, como bien decía Nero, a la historia que tiene el movimiento obrero de programas en la resistencia fundamentalmente, La Falda, Huerta Grande, CGT Los Argentinos, en donde en cada etapa iba agregando cosas nuevas. Yo recuerdo CGT Los Argentinos, la propiedad solo debe existir en función social. La base era la Constitución del 49. Fíjense hoy que hay muchos que dicen, sí, pero ya no podemos hablar de la Constitución del 49. ¿Por qué no vamos a hablar de la Constitución del 49? Los valores centrales y esenciales que dieron fuerza a esa Constitución, que le dieron marco institucional a un proceso revolucionario como el peronismo, siguen vigentes, tal cual hoy. Los recursos naturales, ¿a quién pertenecen? A la nación. Lo decía la Constitución del 49, no lo dice la del 94. Si no volvemos a ese planteo, podemos hacer el punto número 2 de los 4 del programa que se habló el otro día, en donde se habla de que los recursos naturales no podemos permitir que sean trabajados nada más que commodities, porque los precios internacionales los fijan otros. Entonces no nos engañemos de eso. Tenemos que agregarle valor, ¿Qué necesitamos para eso? Fíjense, nosotros los gremios de la industria, hace 20 días atrás nos reunimos en Mar del Plata, 33 sindicatos de la industria, desarrollando un programa industrial, con el aporte organización por organización. Juntamos todo
y nos dimos cuenta cómo estamos todos encadenados y planteamos desde lo que nos decían los compañeros petroleros, los mineros, la alimentación, nosotros gráficos participamos en el envase junto a los alimentos. No es lo mismo exportar producción primaria que alimentos procesados. Estamos todos y desarrollamos un programa. Ahora ese programa lo tenemos los trabajadores, como lo tienen los compañeros del transporte, un programa de integración de transporte nacional. No lo toman los gobiernos, y vuelvo a lo que decía el negro, como fue con los 26 puntos. De aquella historia de programa, el programa del 85 de la CGT ya en los primeros años de la democracia después de la dictadura, incorporaba el punto número 1 que era moratoria de la deuda externa y que investigaba a ver lo que es legítimo, lo que no es legítimo, porque si no, no hay posibilidad de desarrollar y reactivar la economía del país. Lo decía esa CGT, no lo quiso adoptar la política como programa. Se adaptó a esa lógica de la resignación, de que las relaciones de fuerza no se pueden cambiar. Y esa pareciera ser que es la lógica de estos años. Solamente desafiada, y yo quiero señalarlo porque realmente siento orgullo cuando hablo de Néstor y Cristina, porque allí en el 2003, cuando nadie creía en nada, cuando decían que todos se vayan, es decir, apareció el Flaco con muy poco apoyo popular, pero con una convicción muy clara y que venía precisamente de lo que yo decía anteriormente, de ese periodo de militancia en donde nosotros creíamos realmente en los ideales, en el fortalecimiento de la organización popular y todo lo demás. Y bueno, y fíjense ustedes que aún con todas las limitaciones que tuvo, ese breve periodo de estos 40 años de democracia, ese breve periodo que va del 2003 al 2012, es el único donde no hay resignación y sí hay un desafío serio a los factores de poder. Porque el tema de recuperar las paritarias, que los salarios tenían que ganar, que de alguna manera eso tenía que contribuir a mayor consumo, al defender el mercado interno, reactivar la industria, generar 5 millones de puestos de trabajo y a su vez recuperar otros de los factores centrales que debilitaban la democracia, que era que el Estado ya no tenía poder, no podía actuar en nada. Entonces recuperar YPF significaba clave para poder proyectar un país industrial, porque está todo encadenado. Hoy volvemos en los 4 puntos a plantear la interacción entre lo público y lo privado, ¿no es cierto?, que hay que recuperar. Ahora, eso implica precisamente el desafío de participación, de compromiso, y hay que ver si la política lo entiende a eso. Yo creo que ahí está el gran tema. El gran tema es no solamente debatir lo que ya hemos debatido históricamente y que es absolutamente necesario. Durante el macrismo nosotros, los gremios de la corriente, planteamos esa línea histórica, recuperar esa línea histórica con 27 puntos, un programa, es decir, de juntar, ayudar a que se juntaran los políticos. Ustedes saben lo que costó. En el 2017 tratar de ir juntos a una elección. Yo recuerdo la cantidad de reuniones que hicimos en la Federación Gráfica para tratar de decirle a un político y a otro, pónganse de acuerdo, júntense. Bueno, y de alguna manera esa resistencia de 4 años al macrismo es la que permitió unidad política y poder ganar la elección. Lo lamentable es que hayamos nada más que previsto ganar una elección, que ni siquiera hayamos discutido cómo íbamos a encarar el primer problema, el problema central y el problema que nos ata al día de hoy, que es cómo íbamos a tratar el tema de ese endeudamiento externo que había generado Macri, que nos iba a resultar imposible poder avanzar en cualquier plan propio. Bueno, no se hizo, y la política terminó discutiendo sus disidencias internas después del acuerdo con el Fondo Monetario, y a su vez cada vez debilitándonos más hasta llegar a la situación que estamos viviendo hoy. Por eso creo que esto de hablar de los 40 años de democracia tiene que llevarnos al otro gran tema, nuestro rol como organizaciones sindicales, como organizaciones del pueblo. Nuestro rol y nuestro derecho a participar en la política y a incidir decididamente en la política. Y esto no significa desplazar a nadie, pero las visiones de aquellos que miran la política solamente por la práctica de los partidos y las prácticas electoralistas nos va a llevar a nuestra autodestrucción. Fíjense, esto yo lo estoy hablando acá desde Argentina y lo podemos hablar desde una experiencia riquísima que es la que ha sido el peronismo, que nos permite marcar todavía una diferencia con otros países de América Latina.
pero en España acaba de ganar la derecha una elección, y es tremendo lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista si uno ve ese tipo de que llaman la democracia liberal, que es la que garantiza todo. Garantiza el empobrecimiento, garantiza realmente pérdida de derechos. Por lo tanto, nosotros tenemos, y a esto me aferro, para completar un poco esta breve reflexión, me aferro a nuestra historia y a nuestra conciencia, que está profundamente arraigada en el peronismo y en su etapa más cercana al kirchnerismo. Algunos han querido explotar ese tema de división entre kirchnerismo y peronismo, y yo digo, el kirchnerismo fue la recuperación de los valores del peronismo en esta época cercana. Pero no nos alcanza solamente con poner en el planteo la cuestión programática de 4 puntos, que son la esencia misma de la democracia. Por ejemplo, de esos 4 puntos, yo digo, cuando se habla del pacto democrático, ¿qué pacto democrático nosotros tenemos si ya esta democracia liberal ha llevado a que ni siquiera una parte sea un partido político con ideología? Antes era la discusión entre peronistas, radicales, dentro de lo que era la partidocracia. Hoy, esas fuerzas de derecha, y ni que hablar la última que aparece con Milei, ya no son formaciones políticas, son representaciones directas de los sectores corporativos en la política, en el Congreso de la Nación. Y ni que hablar del rol que juega la Corte Suprema de Justicia. Está todo cerrado para hacer que con la fachada de esa democracia liberal no podamos realmente transformar esta sociedad con más del 40% de gente en la pobreza. Por eso el gran desafío vuelve a lo más profundo de nuestra historia, nuestra conciencia peronista, que esté golpeada, desgastada, tal vez atomizada nuestra fuerza, porque ha trabajado el neoliberalismo para lograr eso, para que seamos débiles, para que pensemos que tenemos intereses separados, los trabajadores que tienen sindicato y los que no lo tienen. El gran desafío nuestro es que todo eso se tiene que unir, y que cuando hablamos de programa hay que unir intereses, y esos intereses deben ser transformados en una fuerza y una reconstrucción del poder popular, que es lo que no hemos podido hacer después del tremendo golpe de la dictadura hasta el día de hoy. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Gringo. Y bueno, le damos la palabra a la compañera Marina Jauregui, y permítanme también decir un ejemplo de democratización interna, porque por primera vez tenemos una compañera mujer que conduce al SADOP a nivel nacional. Bueno, quiero decir que ahí donde avanza la derecha también hay esperanza, porque en el País Vasco creció Bildu, creció la expresión democrática participativa de izquierda. Así que digo, si España se cae, los vascos están ahí para dar un ejemplo diferente, y lo quiero decir, Eso de cabeza dura. Bueno, compañeras, compañeros, digo de nuevo gracias por estar todos. Un gustazo inmenso estar con los compañeros acá. Gracias, Diego, por invitarnos a esta tarde de reflexión. Porque está bueno, ¿no? Porque uno hace la reflexión previa para venir a compartir, y después la posibilidad de poder reflexionar entre todos y todas, o sea, reflexionar colectivamente. Y bueno, y también decirles a algunas compañeras, sobre todo compañeras de mis sindicatos, que por ahí hay muchas que no son de La Plata, que acá, digamos, tenemos como entre el compañero y otros compañeros que están sentados acá un pedazo de la historia grande del movimiento obrero de La Plata, así que la verdad que eso para mí es un orgullo, un honor compartir esta tarde. Al negro lo conocí cuando empezó la democracia. Al poco tiempo armamos un instituto en la UOCRA, él era el secretario general, o sea, avanzado, ya a los 80. Ahí estaba Oscar Ávila, ahí conocí a Amalia, por allá anda Mariana, y ahí conocí a Panchito y a un montón de compañeros que, bueno, que fuimos a constituir ese espacio. Que, digamos, había un intercambio muy interesante ahí. Se había ganado la UOCRA, se había ganado Gastronómicos, se había ganado Sindicato de la Carne, una experiencia, digamos, de una decisión política
de los compañeros y de las compañeras también de poder, digamos, instalar nuestra visión militante en esos espacios de construcción venida a democracia, ¿no? Así que, bueno, eso lo quiero también subrayar. Digo, los compañeros han hablado del desarrollo de todos estos años. Yo elegí pensar para adelante porque sabía que con quienes estaba sentada en la mesa y ellos son la historia de estos últimos años, son los protagonistas, así que bueno, me parece que en eso es a ellos a los que tenemos que escuchar. Claro, nosotros nos hemos incorporado y cuando uno empieza a mirar para atrás, hace 30 años que yo estoy militando este sindicato, y bueno, nos toca hoy la responsabilidad de conducirlo. Y la verdad es que primero se pensó, bueno, nosotros además somos un sindicato docente, me parece que también el aporte que hoy podemos hacer a esta mesa como militantes, como militantes sindicales y como sindicalistas docentes, es también, digo, se dijo acá como esa idea de desandar el sentido común neoliberal, ¿no? O sea que hay un atravesamiento y una profundización de ese sentido común neoliberal que un poco lo tenemos todos, ¿no? Así como digamos, hay prácticas como, por ejemplo, qué sé yo, hoy nadie discute el derecho a tener aguinaldo. No sé si lo relaciona de manera muy directa con el peronismo, no. Es uno de los problemas, precisamente, haber perdido en la historia la relación directa. Y hay una penetración cultural del neoliberalismo que nosotros tenemos la obligación de pensarla, de discutirla, de verla. Lo que no podemos hacer es negar la realidad. A veces no nos gusta. Pero es necesario como desafío, justamente para que podamos hacer diagnóstico y para que podamos avanzar, tener una mirada sobre estos puntos y sobre estas dificultades, ¿no? Y se habló acá de la Constitución. Había traído un librito en negro que fue un librito, yo digo, quiero mencionar esta tarde a dos compañeros, compañeros que han sido formadores para mí, una la compañera Amalia, y el otro el compañero Néstor Lafleur, para los que pido un aplauso. Ahí está el librito con el que militábamos, y allá anda Marián, que le tiramos las alumnitas ahí de Néstor. Y bueno, esos fueron años donde a veces hasta nos costaba entender que en el medio de las cosas que estábamos viviendo, Néstor le daba a la idea de la discusión de la Constitución y retomar a Sampay y poner en debate estas cuestiones, ¿no? Y ahora yo digo, quiero ordenarme en esto que los compañeros me han ido planteando como tres momentos en el debate constitucional que están directamente relacionados con la democracia, que tienen que ver la Constitución de 1853, la Constitución del 49 y la Constitución del 94. ¿Y cuál es el sujeto político de cada una de esas constituciones? Porque va a señalar un hilo conductor precisamente en estos desafíos que yo digo cuando nosotros hoy hablamos del sentido común neoliberal. Entonces, vamos a debatir la Constitución en este marco. Sí, es necesario debatir estas cuestiones de fondo en este marco, porque después toda la Constitución no es más que un pacto, un acuerdo en un momento determinado de la historia. Y no es más que una construcción de una correlación de fuerzas. Vos decías, Gringo, hubo Constitución del 49 porque hubo 17 de octubre del 45, ¿no? Entonces, estas cosas que son como muy importantes que nosotros las podamos determinar y las podamos subrayar. Entonces, el sujeto político de la Constitución de 1853 es el ciudadano, la famosa República de Lilita, digamos. O sea, esa idea del ciudadano, con las cosas buenas que eso tuvo, digamos, la educación primaria obligatoria para todos, hubo un montón de consignas de esa idea de la incorporación de la ciudadanía mutilada, las mujeres no votábamos, como se dijo acá, hasta el peronismo, etcétera, pero que había una primera idea de construcción de ciudadanía y la necesidad como de coadyuvar en la unidad de una idea de patria y de república en esa Constitución. Piensen antes, los pactos preexistentes, yendo un poco más para atrás en la historia, ¿por qué llegamos a ese concepto de unidad en esa Constitución? Bueno, con los bemoles que tuvo, quiénes ganaron, quién ganó Caseros, etcétera. Pero como una expresión de democracia formal.
La Constitución del 49 es la que le da la calidad de sujeto político a las y los trabajadores. Digo, la centralidad de las y los trabajadores y el reconocimiento como sujetos políticos, digamos, como hacedores del 17 de octubre, y también digo, a las organizaciones sindicales como parte de las organizaciones libres del pueblo, lo recoge la Constitución del 49. Entonces puede tener en la historia un largo tiempo, aún en el análisis que se hizo, de una semilla, digamos, instalada, fortalecida en las luchas posteriores de nuestro pueblo. Hoy se decía acá, yo creo que el negro Gonzalo ha sido uno de los que ha escrito justamente sobre la resistencia, muy poco dicho cuál fue el rol del movimiento obrero organizado durante la resistencia. Ese es un capítulo que también falta escribir un montón sobre eso, y falta reivindicar a los compañeros, digamos, que posterior al 55 recogieron el mandato ese que le habían entregado al general para resistir. Me acuerdo que en un encuentro que hicimos en la 17, Amalia decía cuál había sido la importancia, y digo, después voy a hablar de eso, en el tema de la democratización, de la presencia de las compañeras mujeres, y cuál había sido lo que hoy nosotros traducimos en un concepto que lo personal es político, ya se estaba construyendo en ese momento, porque en realidad eran las cocinas de las casas donde se defendían y se protegían aquellas cuestiones y donde se hacían las reuniones y donde se estaban debatiendo las grandes cuestiones micro y macro de este país. Entonces, y después tenemos la Constitución del 94, con los números no casualmente leídos al revés, digamos, en ese juego, donde el sujeto político es el consumidor. O sea, el sujeto protegido en la Constitución del 94 es el consumidor. Entonces, nosotros ahí, cuando hablamos de sentido común neoliberal y penetración sobre nuestro pueblo, está asentado, tiene un reconocimiento en ese marco constitucional. Entonces, en la pelea y en la revisión también tiene sentido discutir esto, porque son las cuestiones de fondo que nosotros nos tenemos que animar a discutir. Hay una filósofa y militante feminista nuestra, argentina, que después estuvo en Nueva York, murió en Nueva York, María Lugones, que ella decía una cosa que a mí me gusta mucho: me niego a pensar aquello que no voy a practicar, ¿no? O sea, la necesidad permanente de conjugar pensamiento con práctica política, bueno, como decía Pablo Freire, ir de la acción a la reflexión y de la reflexión a la acción. Para mí es el verdadero sentido de darnos esta posibilidad y darnos espacios como estos, ¿no? Y también cuando vamos a hacer eso, yo digo, no errarle al diagnóstico. No sé si todos saben, pero yo soy miembro del Consejo Directivo de CGT Nacional en este momento, con la entrada de las mujeres. Y a veces estoy en un consejo directivo de CGT y el diagnóstico que se hace de determinadas cosas es tan distante de la realidad que uno se espanta, porque yo digo, hoy, digamos, hablar del mundo del trabajo, se dijeron muchas cosas acá. ¿Qué cantidad de trabajadores tenemos afuera de ese mundo? O sea, no, porque los compañeros les van a sacar, qué sé yo, el medio aguinaldo y no reaccionan. Pero si tenemos un 40%, con suerte, con medio aguinaldo, tenemos tanta cantidad de compañeros en la informalidad, tenemos además compañeros que están subvaluados salarialmente, precarizados en sus condiciones de trabajo, digamos, han perdido muchísimas. En mi caso soy la tesorera de nuestra obra social. La batalla que estamos dando, las obras sociales sindicales, para cuidar la salud de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, digamos, y habiendo sido los que durante la pandemia sostuvimos realmente el tema de salud, nos obliga a poner arriba de la mesa. Yo a veces parece que los compañeros y compañeras no quieren discutir las obras sociales sindicales por la famosa historia de la caja, pero sí está fantástico, es la caja de los laburantes y de las laburantas, es nuestra caja, es la protección. No hace mucho me acuerdo que el gordo Piñanelli dijo en un acto en Esmata, se acababa de hacer una separación de siamesas, habían participado más de 40 médicos y le había bancado la obra social de Esmata. Entonces digo, los que estamos defendiendo eso, sabemos también a qué cosas le estamos poniendo el cuerpo en este tiempo y la necesidad, por eso yo digo, de hacer un diagnóstico certero. Ahí quiero pensar un poco en Kusch, que ahora yo soy así como medio fan de Kusch, pero ahora el Papa está mandando a todo el mundo a leer a Kusch.
y realmente reivindicar a un pensador nuestro, como Rodolfo Kusch, y pensar que cuando él habla de esta idea de pensar situadamente, es mucho más que hablar de contextos. Hay que reconocer los contextos políticos, los contextos sociales, los contextos económicos, pero pensar situadamente es justamente poder pensar nuestros propios programas, pensar desde acá, pensar con lo nuestro. Digo, el gran aporte, si quieren, compañero, compañera, y estoy súper simplificando, pero en el tiempo que tenemos de filosófico de Kusch, es dejar de haber sido Maimará, haber sido perseguido, haber elegido irse a la profundidad de nuestro pueblo, haberse mezclado, incluso yo digo, haber construido una filosofía de la quebrada sobre esta idea de dejar el ser de los griegos para pensar el estar siendo, a partir justamente de una idea de la necesidad de pensarnos situadamente, estar situado para el diagnóstico y estar situado para la acción, para lo que después vamos a hacer. A mí me parece que eso es como muy importante, que nos tomemos un tiempo para eso, porque si no le podemos cerrar el bicachazo, que era un poco lo que vos decías, Gringo, dar respuestas de coyuntura. Y nosotros, las y los trabajadores, tenemos la obligación, el desafío y el compromiso de ir por más y de discutir, como nosotros muchas veces le decimos a nuestras compañeras y compañeros, a veces nuestras afiliadas y afiliados resulta difícil que las y los docentes entiendan por qué estamos en la CGT, por qué somos parte del movimiento obrero, son discusiones permanentes. Y bueno, uno las da a fondo con las compañeras y los compañeros, y ahí justamente es donde dice, bueno, la integración de todas estas cuestiones, digamos, en una expresión que nos contenga, y estamos en esos lugares, siempre decimos eso, porque nosotros queremos estar donde, como decía mi abuela vasca, donde se corta el bacalao. Queremos estar justamente en el lugar donde se toman las decisiones, porque si eso nos dejó, sí, como respuesta al protagonismo del primer peronismo, digamos, que los trabajadores vamos más que por lo reivindicativo. Queremos discutir en qué país queremos vivir las laburantes y los laburantes. Entonces, esto también me parece que es muy importante como apropiarnos de esto. Que si no nos convocan, acumular lo suficiente para visibilizar y la obligación de ser convocados. Porque también es cierto que estamos viendo muchas veces compañeros del movimiento obrero, y no solamente los gordos, sucios, malos, feos, sino compañeros más cercanos o que la van de progre, que andan discutiendo un carguito sin entender tampoco, digamos, cuál es la construcción y cuál es la acumulación y cuál es la exigencia que desde el movimiento obrero. Porque ¿por qué vamos a los cargos? Una cosa es que los cargos nos lo dé la política, como vos planteabas, y otra cosa es que nuestra construcción exija participación, y entonces pues vengan los cargos para los trabajadores y para las trabajadoras, que también me parece, hay muchos compañeros que se pierden por un cargo, y después, como bien se dijo acá, la correlación de fuerza en las cámaras es tan compleja que te diluís en ese todo, que te chupas sin poder tampoco llevar adelante lo que te estás planteando. Entonces me parece que el cargo es como consecuencia de la historia, ¿no? Un poco como lo planteaste vos, Negro. Y bueno, yo también lo que digo es ahí un poco pensar durante la pandemia, que se discutió mucho, tuvimos como ahí ese tiempo para pensar encerrados, y se discutió mucho a nivel mundial, bueno, cuál es la situación del mundo del trabajo, y ahí, digo, para mí un valor para poner arriba de la mesa es esta idea de que somos centrales las trabajadoras y los trabajadores. Digo, que no se pase la pandemia y nos olvidemos de que hubo una centralidad de las y los trabajadores para que la cosa pudiera seguir funcionando. De los esenciales y de los no tanto, pero que eso determina, digamos, que la cosa funciona con nosotros, por lo tanto que el fin del trabajo es mentira y que el protagonismo de los trabajadores es esencial, más allá de la inteligencia artificial, etcétera, cosas que no tenemos que negar, que sí tenemos que analizar para ver cómo conjugamos con nuestras realidades y con nuestro marco, digamos, en el mundo de la educación. Hoy por hoy uno de los desafíos es, bueno, no neguemos nada de todo eso, tomémoslo, analicémoslo, investiguémoslo y veamos qué relación guarda, porque no nos va a correr de nuestros lugares protagónicos a los seres humanos.
pero sí nos obliga a repensarnos en muchísimas cuestiones. Entonces, digo, ahí que sacó una belga, Dominique Méndez, tomada y por varios argentinos, que hablaba de las 3D. Y a mí me parece que es como uno de los desafíos fuertes de este momento, que habla de desmercantilizar el trabajo, y cuando hablamos de desmercantilizar el trabajo, si lo traducimos a peronismo, hablaríamos de la dignidad. La necesidad de que cada ser humano, por el solo hecho de serlo, tenga derecho a acceder a un trabajo. Entonces, bueno, ahí se empiezan a jugar cosas que no solamente tienen que ver con la estructura formal del trabajo que nosotros conocemos, pero ahí hay un debate profundo acerca de esa necesidad de salir de la relación con el capital de manera directa y creer que todos los seres humanos tenemos derecho a acceder a un trabajo. Y no resignar que tenemos un porcentaje grande de la gente afuera y que siempre va a estar afuera, para que los demás vivamos más o menos. Entonces, digo, porque es un planteo distinto, bueno, cómo contiene el Estado en determinados momentos de la historia, cuando eso es necesario, y después cómo se traduce eso y cómo se vuelca, si las políticas sociales y los movimientos sociales quedan en eso o necesitamos eso traducirlo en trabajo digno y participativo, digamos, con derechos para todos y para todas, ¿no? La segunda D de la que habla es esta que se puso para explicar Sadov con tanta fuerza, digamos, bancado por un 87% de mujeres en la base, que es el tema de la democratización de las relaciones de poder. Justamente, una de las características de la democracia a la que aspiramos es una democracia participativa. Y no hay posibilidad, digamos, nosotras entendemos que no existe esa posibilidad de una democracia participativa si no la atraviesa la perspectiva de género. Y el movimiento obrero esto también lo tiene que ver, y lo tiene que ver desde dos lugares. Es necesario que se vea desde la agenda, o sea, incluir la perspectiva de género en la agenda, con los temas de agenda, pero también incluir la perspectiva de género significa más mujeres en la conducción. De los sindicatos primero y en la conducción de la CGT también. Porque cuando se dio el falso debate de, bueno, ¿cómo organizamos esto para no cambiar nada? Que fue cuando nos incorporaron a las compañeras en la CGT, y entonces se dijo, bueno, un varón y una mujer por cada secretaría. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que los compañeros varones no dejan que participen las compañeras mujeres. Entonces, Dahl lo dijo, y en un punto le tenemos que terminar dando la razón el día que dijo, pero el problema son los sindicatos, que no mandan compañeras. Y ahora, cada vez que hay un consejo directivo de CGT, tienen que preguntar para que dé el cupo, a ver quién se digna a correrse para que vayan las compañeras mujeres. Esta también es parte de nuestra realidad. Y el cruce de los feminismos populares, digamos, ¿cuál es el aporte de los feminismos populares en el cruce con el sindicalismo? Bueno, es precisamente habernos encontrado, nosotras, vemos muchas acá que nos conocemos de la militancia feminista, y que las compañeras nos cagaban a puteada porque decían, ustedes vienen acá y después dicen Moyano conducción. Entonces, no entendiendo, digamos, cuáles eran los procesos internos de las organizaciones, ¿no? Que eran otros debates. Pero en realidad, si hay un aporte que es posterior a la pandemia, digamos, ¿qué se mantuvo intacto en todo este tema? Bueno, la fuerza del movimiento de mujeres. Eso se ha mantenido intacto. Y para mí, digamos, nosotros, el sindicalismo, yo siempre digo, tiene género, es masculino, y también nos enfrentamos a algunos estilos de construcción política que son heteropatriarcales, que son capitalistas, que son colonialistas, digamos. Entonces, en esas construcciones, cuando nosotros vamos a hacer revisión que tiene que ver con la inclusión de la perspectiva de género, no es la guerra de los varones contra las mujeres, sino que es el debate con el patriarcado. ¿Cuáles son las cuestiones del patriarcado? Porque capitalismo, colonialismo y patriarcado son partícipes de una unidad, que necesariamente también tiene que ser revisada a la hora, digamos, no se trata de sumar mujeres, se trata de desandar y desanudar estas cuestiones e incorporar algunas de las características, yo digo la pedagogía del abrazo, de la alegría, de la ternura, de la solidaridad, cuestiones que nosotros estamos necesitando en este tiempo y que también las tenemos que decir, digamos. Pues ya lo dijeron otros, ¿no? Cuando sin perder la ternura, defendiendo la alegría,
también son cuestiones necesarias en estos tiempos que corren y que nos toca protagonizar. Y bueno, ya como para ir cerrando, recordaba cuando vos dijiste, negro, hay deuda con el movimiento obrero. Sí hay deuda, tenemos una ley de contrato de trabajo que la dictadura reformó y todavía no se terminó de reinstalar en todo su articulado. Tenemos las ART, digamos, fuimos por las AFJP, miren todo lo que pasó, pero no logramos voltear un sistema precarizado y un sistema de Kelpers para las y los trabajadores con una salud de Kelpers, por afuera, digamos, de la salud general de cualquier ser humano o cualquier ciudadano. Tenemos que volver a rediscutir, se dijo algo acá, el sistema previsión, en los sistemas de la seguridad social, ¿no? O sea, todo lo que es sistema de salud y sistema previsional son parte de las discusiones de la democracia participativa. Como que estas también son las agendas y estas también son las cuestiones que nosotros entendemos que tenemos que discutir. Entonces, bueno, la historia como hilo conductor que nos dice que sí, que es posible, que hubo otros y otras que en determinados contextos, como hoy en el Día Recordatorio del Cordobazo, aparecen, pero no el Cordobazo para cheque linda historia, sino el Cordobazo para impregnarnos de, bueno, cuáles fueron los contextos que hicieron que esos compañeros dieran esas peleas. Nosotros hoy estamos convocados a ser protagonistas y a dar otras peleas. Entonces, de hecho, el otro día Cristina, una de las cosas que dijo en la plaza fue ir a la base, discutir abajo, penetrar las estructuras del movimiento sindical. En todos los años de Néstor y Cristina, donde el Ministerio de Trabajo daba estadísticas de todo, daba estadísticas, yo siempre digo, se volvió a los porcentajes históricos de afiliación, pero nunca volvimos a tener los niveles de representación de delegadas y delegadas de base como se habían tenido en los 70. ¿Qué significa esto? Un movimiento obrero mucho más burocratizado, o sea, con muchos más estamentos de conducción y con mucha menos participación en la base. Entonces, la necesidad de discutir con los compañeros, de ir abajo, de desanudar este sentido común neoliberal que hoy se nos está planteando, también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, lo que decía Cristina de construir fuerza organizativa, territorial. Entonces, bueno, me parece que es uno de los desafíos de este tiempo, que tenemos que ganar la elección, pero que tenemos que ir por mucho más, justamente, hacia adelante, y bueno, recuperar como esa fe en nosotros mismos, ¿no? Y asumir banderas de defensa para que los compañeros, para mí, en términos digamos, del mundo del trabajo, entiendan que también hablan de un profundo sostenimiento democrático. Vos, gringo, dijiste las elecciones en nuestros sindicatos. Bueno, nosotros tuvimos elecciones el 26 de abril. A nivel nacional tuvimos lista única. En algunos territorios, no, tuvimos dos listas, pero a nivel nacional tuvimos lista única. Sin embargo, nosotros nos planteamos recorrer el país de punta a punta y que hubiera un nivel de participación superior al de la última elección 4 años antes. O sea, que las compañeras, fundamentalmente, porque llevábamos una mujer de candidata, no solo hicimos eso, llevamos paridad en las listas. Por primera vez a nivel nacional nuestro sindicato tiene más mujeres que varones en la conducción nacional. Todos los órganos colectivos están en equidad, 50-50, en todos los cargos. Fuimos por ese desafío. No fue fácil, no se crean, porque hace 78 años que un gremio con 80% de mujeres lo conducen los varones. Pero nos avivamos, como dicen los compañeros, se nos quieren quedar con el sindicato. No, el sindicato es nuestro, ahora nos avivamos. Bueno, pero entonces, frente a esto, digo, hablar de convenio colectivo de trabajo, el ejercicio de la democracia, de la participación en igualdad de condiciones. Hablar, digamos, de elecciones, o sea, el mantenimiento de todos los procesos electorales, las elecciones en los gremios. Hablar de la protección de la salud a través de las obras sociales sindicales. Y bueno, como dije antes, hablar del mantenimiento también de nuestros sistemas previsionales. Digo, ¿qué significa? ¿Cuáles son los desafíos del movimiento obrero en estos 40 años? Bueno, yo entiendo, para mí es también ser capaces de transmitirle a nuestros compañeros y nuestras compañeras que necesitamos asumir la defensa de estas expresiones democráticas construidas por acumulación, digamos, por las y los trabajadores a través de la historia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias compañera, muchas gracias compañeros. Verdaderamente para nosotros es un orgullo y que estén acá presentes. Para aquellos que somos más jóvenes, el desafío de redoblar la apuesta en la construcción de la política democrática en los gremios y de seguir sumando y construyendo gremios más fuertes, en este caso el SADOP, para que el SADOP sea un gremio realmente en movimiento, en acción, con cada vez más compañeras delegadas y delegados elegidos por sus compañeros y compañeras en las escuelas. Pero bueno, también esto, pensando en una construcción democrática profunda, una democracia social, que es la que nos debemos, que es la que nosotros no hemos podido vivir, sino que estamos viviendo una democracia que hemos aprendido. A veces nos damos cuenta, los más jóvenes, que hemos aprendido a vivir en una democracia liberal, y donde solamente nos conformamos con votar cada 2 o 4 años y nos olvidamos de la esencia de la democracia, y lo perdemos de vista muchas veces, porque estamos pensando en votar en las elecciones y nos olvidamos en lo cotidiano y en lo concreto, en cómo podemos trabajar con las compañeras y compañeros en el hecho concreto de la justicia social, que podamos producir ese hecho concreto de la justicia social en las bases. Agradecerles nuevamente y dejar abierto a algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario aquí al panel. Adelante. Le damos la palabra. Consulta, pregunta, idea, propuesta. Bueno, y si no, no hay problema. No hay inconveniente. Verdaderamente no tengo más que agradecer. Vamos a darles un pequeño presente a los compañeros que, bueno, Marina se mojó, Marina, perdón. Vamos a abrirlo para poder verlo. Acá tenés un negro también para vos, Nero, el sobre es el presente para vos. El de Marina es distinto porque sí, es para vos, Nero, no. El de ustedes es igual, el de Marina es distinto porque ya tiene lo que ustedes van a recibir. Entonces no vamos a repetir el regalo. Simplemente por eso. Que los vean. Tenemos una felicitación. Ese es para llevar en el bolsillo y le dan a un colectivo a cualquier lado. Manual de Sonceras, Argentina, Arturo Cabretti. Y cuentos peronistas. Sí, son ediciones. Castillo, Soriano, Saborino y Rosenmeister. Bueno, muchas gracias por estar. Les agradecemos enormemente. Nancy Riquelme, secretaria general de Mensualizados del Hipódromo, que la vi que llegó un poco más tarde. Les agradecemos enormemente por estar presentes. Ojalá podamos repetir eventos como este, porque para nosotros es, como dije recién, un orgullo. Y nada, nuevamente gracias, y gracias compañeras y compañeros por el proceso.